nombre es Horacio Ruiz, soy el director general de Ortodigital. Ahorita me encuentro en la Ciudad de México y pues les traemos este seminario web con Itena Clinical, un fabricante francés. Por allá en Colombia nos acompaña Adriana Soler, es la persona encargada de ventas en Latinoamérica para Itena. Y quien va a dar la presentación es el doctor Andrés Gómez, que es colombiano, pero está en Ecuador. Entonces, si gustas, Adriana, platicarnos un poco de Andrés antes de comenzar. No sé si estamos ya conectados con público, me veo solo los tres. Ya estamos. Ellos se están escuchando, ya están los atendistas. Ok, súper. Perfecto. Bueno, doctores, doctoras, también sé que también van a estar conectados técnicos dentales. Sean bienvenidos a este webinar. Para nosotros, como dio la apertura Horacio, es agradecer inicialmente a Ortodigital por dar este espacio para poder hoy día mostrar un material muy interesante que ofrecemos como Itena. En primer nombre, como él me presentó, mi nombre es Adriana Soler, yo soy la persona encargada para Latinoamérica, manejar la marca de Itena Clinical, y pues hoy día estamos con nuestro cliente de México. Posiblemente vamos a tener conectados de otros países, entonces sean bienvenidos a esta conferencia magistral de sistemas CAD/CAM, la nueva era de circonio, de la era del circonio a la era de Itena Clinical. Quiero hacer presentación oficial del doctor Andrés Gómez. Él es odontólogo colombiano, odontólogo y Master of Science de Biomateriales de la Universidad Nacional de Colombia. Usuario de CEREC desde 2010, con énfasis en alta estética dental, tecnologías CAD/CAM. Instructor para Latinoamérica desde 2013. CEREC Mentor Latam con experiencia en ventas y gerencia comercial de productos CAD/CAM y portafolio Sirona desde 2012. Instructor certificado de Vita en cerámicas para CAD/CAM y máster de Sociedad Alemana de Odontología Computarizada en 2012. Reconocido como el mejor investigador de Colombia en 2017 por el ACFO y ADR, y publicado en la revista mexicana de Ingeniería Biomédica de RMID-AB, con publicación original en difracción de rayos X sobre cerámicas dentales, análisis de esfuerzos residuales, caracterización elemental, propiedades mecánicas, química y física aplicadas a biomateriales y biomecánica. Director científico y propietario de la Unidad Alemana de Estética Dental, clínica odontológica especializada en rehabilitación CAD/CAM de alta estética, ubicada en Quito, Ecuador, y conferencista internacional desde el 2013 para Latinoamérica en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela, Uruguay, México y otros países de Latinoamérica. Doctor Andrés Gómez, te damos la bienvenida, te damos las gracias por estar hoy día con nosotros y compartir pues tu experiencia clínica y obviamente tu conocimiento. Y gracias por ser parte de este nuevo proyecto de Itena Clinical para Latinoamérica. Te doy el paso. Bienvenido. Muchas gracias Adri por esas palabras, esa presentación. A todos un saludo desde Quito, Ecuador. Un amigo más, un colega más simplemente que ha hecho algunos estudios y algunas cosas en algunos temas específicos, pero nada más. Simplemente un colega más al que le pueden preguntar todo lo que quieran, un amigo más con el que pueden conversar, así que con todo gusto les recibo la invitación a esta conferencia. Espero que sea de su agrado, cumplir las expectativas y bueno, ver estos nuevos materiales que ya saben que en CAD/CAM cada día avanza más, la investigación sigue avanzando, apoyada en universidades, apoyada en todo el brazo fuerte científico de la odontología, y nos presentan hoy en día unos materiales muy interesantes que lo que buscan es dar soluciones a las situaciones de los pacientes, ¿vale? Cada material se está enfocando a una solución, no hay un material que sirva para todo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y que cada material lo puedo combinar para tener el mejor resultado para mi paciente. Entonces, pues bienvenidos todos, ¿no? Y empezamos. A ver, esta conferencia ha tenido muchas modificaciones a lo largo del tiempo porque, como les decía, cada vez más la industria está haciendo
nuevos materiales y nuevas innovaciones. Y el eje central de esta conferencia es la evolución entendida como un proceso continuo de transformación de las especies, sucedidas a través de cambios producidos a través de las generaciones. Y asimismo es la evolución en la odontología. La odontología evoluciona todos los días y teniendo esto en cuenta, pues desde el Homo sapiens sapiens, bueno, a veces no sabemos si estamos evolucionando o involucionando. Esto es para un poquito romper el hielo y empezamos. Les decía que el eje central es evolución. La evolución en odontología yo la describo como un tren, ¿vale? Para todos aquellos que todavía no se han decidido por un CAD/CAM, para los que todavía siguen un poquito en la parte analógica, les digo, la evolución en la odontología y el CAD/CAM es como un tren. Es como un tren que por más que yo quiera, no va a parar. Él va a continuar, ¿vale? Y si yo estoy en la estación y veo el tren venir, es mi decisión si me monto al tren o lo dejo pasar. Pero tenga en cuenta que si yo dejo pasar el tren, cada vez él se va a alejar más y cada vez me va a ser más difícil alcanzarlo. Por tanto, si estás pensando en tecnología CAD/CAM y aún no te decides, pues créeme que es el momento. ¿Por qué? Porque esta tecnología está abarcando ya todas las áreas de la odontología, la cirugía, la implantología, la rehabilitación, periodoncia incluso. Existen de hecho ahora ya tratamientos totalmente digitales para placas antirronquido, incluso para vías aéreas, para trastornos del sueño. Entonces definitivamente la tecnología es algo que ya va de la mano, ¿vale? También en alguna conferencia me preguntaban hace algún tiempo, doctor, pero entonces el CAD/CAM nos va a reemplazar a los odontólogos y a los técnicos dentales, nos va a hacer a un lado porque ya todo lo van a hacer las máquinas, ¿no? Y le decía, mira, esto es como hace unos años, no habían computadores, ¿verdad? Así que los arquitectos tenían que hacer todo a mano, los dibujos, los cálculos, todo a mano, los contadores y contadoras tenían que hacer todos los cálculos a mano, ¿cierto? Sumar, restar, llevar los libros de contabilidad. Y de pronto salió la tecnología del Excel, del AutoCAD, para hacer los planos, para hacer la arquitectura. Y eso reemplazó a los arquitectos, se acabaron los contadores y contadoras. No, al contrario, lo que pasó fue una revolución en la cual los contadores antes manejaban 1 o 2 empresas y ahora pueden manejar 10, porque el sistema te ayuda y potencia en que simplemente le das los datos, le das enter y él te hace absolutamente todo. La media, la mediana, la estadística, te hace todo. Igual los arquitectos ponen los datos y el mismo software te puede decir, esa columna está muy delgada, está muy grande, cuánto material se te va, cuántos metros cúbicos, y lo que hizo fue que ahora los arquitectos pueden trabajar mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el CAD/CAM te ayuda, te potencia en la clínica, ¿vale? Entonces, la pregunta acerca de si entro a CAD/CAM o no, creo que queda resuelta, es definitivamente la tendencia. Y ahora con las impresoras 3D y los nuevos materiales que se vienen también en impresoras 3D, pues esto se va a potencializar impresionantemente, ¿vale? Entonces, el eje central es evolución porque evolucionamos todo el tiempo y les invito a que evolucionen con la odontología y con la tecnología. Y tiene una pregunta central esta conferencia y es, ¿sé realmente qué materiales le estoy poniendo a mi paciente? ¿De verdad lo sé? Hace unos casi 10 años ya, que fue en 2013, esta conferencia por primera vez fue dada en el Congreso de Implantes MIS en Venezuela, de Ocio-Integración, y había más o menos unas 400 personas, a las cuales les pregunté, ¿quiénes de acá ponen implantes? Entonces, como casi todos, ¿no? ¿Quiénes rehabilitan sobre esos implantes? Más o menos la mitad. ¿Quiénes hacen abutment personalizado sobre esos implantes? Como la mitad de la mitad. ¿Quién hace abutment personalizados en circonio? Como la mitad de la mitad de la mitad. Y les digo, de ustedes que levantaron la mano, ¿quién sabe qué es el circonio? En ese tiempo el auge era el circonio y era lo máximo y era el material predilecto. De 400 personas, solo 2 trataron de levantar la mano y la bajaron.
¿vale? Porque muchas veces no sabemos qué material le estamos poniendo a mi paciente, no sabemos sus características, no sabemos su resistencia, no sabemos la dureza, en qué me influye. Y la idea de esta conferencia es justamente que tengamos un panorama primero de lo que hay en CAD/CAM en general, ¿vale? Y de ahí podamos tener las bases para poder hablar de estos dos nuevos materiales que nos presenta la marca francesa Itena. Bien, vámonos con algo de historia. Desde el año 700 antes de Cristo, los etruscos ya hacían dientes, ya hacían prótesis. Estas prótesis que están viendo, como ven, son de sector anterior, pero son inferiores, ¿vale? Y lo que ven ahí son hilos de oro. No me pregunten cómo hacían esos agujeritos en los dientes, porque son muy pequeños, pero hacían prótesis, y esto da cuenta de la importancia que siempre ha tenido la odontología, los dientes en la raza humana, ¿no? En nuestra cultura humana. No fue sino hasta 1886 que Lang hace las primeras coronas cerámicas en odontología. Utilizaba una matriz de platino, porcelana feldespática de alta fusión, tenía que hacerlo en hornos de termocuplas. No sé si sepan lo que son las termocuplas, pero es algo bien curioso. Son unos conos que al llegar a cierta temperatura el horno, pues empieza a derretir, se empieza a ladear el cono. Entonces, si tenía varios conos a diferentes temperaturas, y entonces si uno de los conos no se derretía, entonces le echaba más leña, ¿verdad? Para aumentar el fuego en el horno, y si ya se empezaba a derretir, entonces ya mucho, sáquele un poquito, ¿no? Así empezamos hace más de 100 años. Hoy en día tenemos tecnología que me permite programar perfectamente los tiempos, los vacíos, la rata de ascenso en el horno, y todo ya está absolutamente estandarizado, ¿no? Pero así empezamos hace 100 años y hemos evolucionado, definitivamente hemos evolucionado en la odontología. En 1924, para que se den una idea, esto es unos 12 años después del hundimiento del Titanic, en Essen, en Alemania, se crea la primera compañía de cerámicas dentales, y en 1927, en el 24 se crea la primera compañía, y en el 27 se hace la primera guía de color dental de la historia, porque empezamos a entender que los dientes no eran del mismo tono, no eran del mismo color. Esto que están viendo ahí es una de las primeras cerámicas de la humanidad. Fue encontrada en Cartagena, no Cartagena, Colombia, sino Cartagena, España. Y data más o menos de unos 5.000 años antes de Cristo. Es la primera vasija de la humanidad. Estamos hablando entre 6.000 y 7.000 años de antigüedad, ¿vale? Y estas figuras que están viendo están en el Pergamon Museo de Berlín, en la sección de egiptología, y quiero que vean algo bastante interesante, y es que en la foto del centro es brillante. Entonces, ¿cómo hicieron los egipcios para hacer esta figura brillante? No es tallada, es hecha primero en barro, en arcilla, la cocinaban, la sacaban, le ponían vidrio molido y la volvían a meter al horno, y cuando salía ese vidrio se derretía y se infiltraba. Así que los antiguos egipcios hace más de 3.000 años hacían inceram, ¿vale? Hacían técnica de glaseado, como hacemos hoy en las coronas. Y después de unos añitos, unos pocos añitos, unos 2.000 años, evolucionamos a lo que tenemos hoy en día, que es CAD/CAM, ¿vale? Entonces todo evoluciona, y nosotros debemos, como profesionales, evolucionar también con la tecnología y con lo que nos mejore, obviamente, la atención a los pacientes. Bien, ¿qué es un sistema CAD/CAM y cómo realmente funciona? Pues esto ya es de amplio conocimiento. Hoy en día, como les decía, es la tendencia, pero simplemente un brief, un repaso muy rápido. Tenemos dos formas de digitalizar la situación de mi paciente. Uno, a través de una cámara intraoral. Hay muchas marcas. Tenemos E4D, tenemos Aitero, tenemos 3Shape, tenemos Cerec de Sirona. Tenemos muchas cámaras disponibles en el mercado para escanear directamente en boca de paciente. O también tenemos la opción de digitalizar un modelo mediante un escáner de modelos. Y igual, existen muchos escáneres de modelos, muchas marcas hoy en día que nos están dando muy buena precisión. Hace algunos años era limitado, de pronto habían 2 o 3 marcas que tenían muy buenos escáneres, pero hoy en día digamos que es muy parejo. Lo importante es que estés digitalizado, que puedas digitalizar y que obviamente te dé buenos resultados. Como en todo, existen también pues escáneres que no dan todavía la resolución,
Para eso se pueden asesorar obviamente con Horacio o con los distribuidores en cada uno de sus países y mirar realmente cuál es la mejor opción. ¿Por qué les digo esto? Porque de la impresión intraoral va a depender el éxito. Esto es como una escalera, ¿vale? El primer paso va a ser la impresión, el segundo paso va a ser el software con el que diseñas, el tercer paso obviamente una fresadora o una impresora 3D adecuada que tenga la precisión para que te haga las cosas como tú quieres y para que adapten perfecto y el resultado final sea el adecuado, ¿vale? Si uno de esos escalones falla, pues fallamos en todo, ¿vale? Entonces, asesórense muy bien con el tema de escáneres. Hay muchas marcas, hay muchas opciones hoy en día. Digitalizamos y como les decía, esto se puede combinar hoy en día para cirugía con una tomografía 3D y entonces yo puedo combinar mi escaneo, mi modelo con una tomografía 3D y hacer planificación para implantes, hacer estas placas para ronquidos, para manejo de sueño. Puedo hacer obviamente rehabilitación, puentes, coronas, incrustaciones. Y una vez diseñado lo que yo necesito, le voy a pedir a otra máquina que lo produzca, ¿cierto? Que es puede ser una fresadora, en este caso tenemos acá como muestra una fresadora de VHF, o una impresora 3D, depende de lo que yo quiera hacer. ¿Para qué? Para obtener un resultado final y poderle solventar la situación a mi paciente. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Bien. ¿En qué me beneficia realmente un CAD/CAM? Porque muchas veces me han dicho en muchas conferencias, en muchas clases, Doc, pero eso sí realmente funciona, o sea, sí, pues es muy fancy, ¿no? Es muy, ¿cómo decirlo? Hace un show para el paciente, es muy atractivo para el paciente, es muy rápido, obviamente. Para los laboratoristas dentales, pues también el tener tecnología, el poder decirle a sus clientes, tengo tecnología CAD/CAM, te voy a hacer todo 100% digital, vamos a diseñar, pero ¿sí me beneficia o es simplemente una manera más? Entonces, resulta que la Universidad de Siena hizo un estudio hace algunos años con sus estudiantes, más de 500 estudiantes, haciendo toma de impresión en silicona y haciendo el respectivo vaciado en yeso. Entonces, descubrieron que en la toma de impresión con silicona existen más de 16 posibles errores, ¿vale? Por ejemplo, no tener la proporción adecuada 50-50, es decir, no medir con la cucharita que viene la silicona, mezclarla durante demasiado tiempo y entonces ya se empieza a polimerizar la silicona, o no mezclarla muy bien, entonces no polimeriza bien la silicona, llevarla muy tarde a boca, retirarla muy temprano, hacer demasiada presión. Esos colegas que hacen no hacen impresión, sino una llave de judo, así, y aprietan al paciente, pues esa presión excesiva que se puede hacer en una silicona, pues también la copia la silicona, la presión, no solo la forma. La silicona también copia la presión que tú hagas, así que puede quedar acortada la impresión y es ese típico caso que te llega la corona del laboratorio, en el modelo adapta perfecto, pero en boca no baja, queda un gap. Entonces es porque el modelo quedó más corto porque se hizo demasiada presión al momento de la toma, por ejemplo. Ahora, esos errores se pueden sumar, ¿no? De pronto tengo un muy mal día o mi auxiliar tiene un muy mal día y me mezcla mal, me mezcla rápido, me pasa, yo estoy afanado, entonces hago mucha presión, lo saco muy rápido y no le di tiempo a polimerizar la silicona. Entonces hay muchos errores posibles en la toma de impresión. La imprecisión esperada en la silicona es de 63 a 83 micras en condiciones ideales. ¿Qué quiere decir? Que la silicona lo mejor que me da son 63 micras de precisión, ¿vale? Esto es de arco. No estamos hablando del detalle, porque en detalle obviamente la silicona me da muchísimo más, pero estoy hablando del arco completo, de la impresión completa, me da más o menos unas 63 micras. Cuando yo utilizo impresión digital, la impresión óptica me da 13 micras en tramos cortos para individuales. Si hago tramos más largos, medio arco me da una precisión de 45 micras y si hago arcos completos me da 65 micras. ¿Qué quiere decir esto? Que la peor impresión que yo tome con impresión digital es como si hubiera tomado la mejor impresión en silicona posible. ¿Me sigue? Entonces, siempre va a ser superior la impresión digital. Y aparte al computador, pues
el computador no le rompen el corazón, no está estresado, no se trasnocha, no tiene sueño, no importa si yo lo hago a la 1 de la mañana o a la 1 de la tarde, el computador y la cámara intraoral, como es un sistema, siempre me va a dar la misma precisión, ¿vale? En el vaciado de yeso existen 18 posibles errores. La precisión del fresado es de 23 micras, ¿vale? Y la precisión de la impresión 3D es de 25 micras actualmente, ¿vale? Así que si yo sumo para una individual, por ejemplo, la precisión óptica de 13 micras y la precisión del fresado de 23 micras, me va a dar una precisión total del sistema entre 35 y 40 micras. ¿Qué me dice la ADA? La ADA dice la norma ideal, el gold estándar son 70 micras de precisión. Y el sistema CAD-CAM ya me está dando 35, es decir, el doble de precisión, ¿vale? De hecho, la ADA acepta hasta 130 micras de gap, mientras que CAD-CAM te va a dar siempre, sí o sí, entre 35 y 45 micras. Y ustedes, los que tienen CAD-CAM, seguramente lo han visto, y es que yo cemento la corona y la precisión es realmente sobresaliente, ¿ok? Entonces, entendido que definitivamente el CAD-CAM ya tiene la evolución suficiente para ser un estándar en odontología y es lo que se pide hoy en día en la consulta clínica. ¿Ok? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué cerámicas utiliza un CAD-CAM? ¿Por qué? Porque el CAD-CAM ya funciona, yo ya no me tengo que inventar nada. O sea, ya está inventado, el sistema funciona, me da la precisión adecuada. Entonces yo, como odontólogo, como profesional, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber los materiales que utiliza. ¿Listo? Para sacarles el máximo provecho. Entonces entramos en la parte de materiales maquinados. Y anteriormente, esta conferencia decía cerámicas maquinadas, porque lo que había era cerámicas hace unos años. Pero ha evolucionado tanto esta parte digital de la odontología que ahora tenemos polímeros, resinas híbridas, tenemos materiales calcinables, tenemos materiales incluso temporales, definitivos, de mediano plazo, de largo plazo. Entonces ahora hablamos de materiales maquinados, porque tenemos muchas opciones, muchas opciones. Aquí vamos a ver apenas una parte de todas esas opciones que tenemos, ¿vale? Bien, hablando entonces de materiales de estructura y materiales de contorno total o de proceso final. ¿Listo? Los materiales para CAD-CAM, los materiales maquinados o maquinables, se van a dividir en materiales de estructura y materiales de contorno final, de contorno total o de proceso final, ¿vale? Vamos a ver qué es eso. Entonces, los materiales de estructura, ¿qué son? ¿Qué es una estructura? Pues es todo aquel material cuyo fin último es aumentar la resistencia flexural de mi restauración, ¿vale? Ese es el objetivo. Por eso las estructuras anteriormente pues eran metálicas, ¿sí? Porque la estética no me importa, entre comillas, ¿no? La estética no me importa porque lo que yo necesito es que tenga mucha resistencia, mucha fuerza. Para eso son los materiales de estructura. Entonces, por eso utilizábamos metales que eran pues plateados o negros a vista de boca. Y encima de esas estructuras vamos a poner un material que sí sea estético, que no es tan resistente, pero me aguanta las fuerzas de boca y me va a dar la estética adecuada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los materiales de estructura? Los materiales de estructura, nosotros teníamos este tipo de estructuras metálicas. Este tipo de estructuras metálicas, ¿cuánto podían medir o cuánto normalmente miden? 0,5, 0,6, ¿cierto? Pero debajo de esa estructura, antes de tocar el muñón dental, yo tengo que dejar un espacio para el cemento. Y ese espacio para el cemento normalmente está entre 100 y 120 micras, ¿vale? Entonces, si yo tengo 0,5 acá y 0,1 de espacio para el cemento, ya voy en 0,6. ¿Listo? Para ocultar ese metal oscuro, yo tenía que poner una capa de justamente opacador. Y ese opacador puede estar en puede ser 200, 300 micras. Recuerden que esto es manual, es muy difícil medirlo. Pero unas 200, 300 micras, ahí ya vamos en 0,9, prácticamente 1 milímetro. Y no he puesto ni siquiera la primera capa de la cerámica estética, ¿vale? Después del opacador viene primera capa de esmalte,
primera capa de esmalte, segunda capa de esmalte, primera capa de dentina, segunda capa de dentina, primera capa de esmalte, segunda capa de esmalte y glaze, ¿vale? Entonces al final yo tengo una restauración más o menos de unos 2 milímetros de grosor en total, ¿cierto? Y me dicen siempre a nivel de línea terminal, yo tengo que preparar 0,5, 0,6, 0,7. Y entonces, ¿dónde pongo todo ese resto de material? Pues obviamente el técnico dental tiene que ocultar la estructura metálica para que estéticamente sea aceptable y tiene sí o sí que poner un montón de cerámica, sobre todo a nivel de cuello. A nivel de borde incisal no me preocupo. No me preocupo porque ahí tengo suficiente espacio, pero a nivel de cuello, a nivel de margen, miren dónde está el margen y miren todo la cerámica que había que poner para ocultar ese metal. Entonces, una de dos, o hacía preparaciones extremadamente agresivas, que obviamente no puedo porque está el nervio, porque voy a perder resistencia, o terminaba haciendo unas restauraciones que terminaban aplastando literalmente la encía y no era amable con los tejidos periodontales. ¿Me sigue? Entonces, las estructuras buscan evolucionar inicialmente. ¿Por qué? Porque no había un material que se pudiera poner solo en boca, monobloque. Entonces tuvieron que evolucionar y entonces salió las estructuras en libre de metal, lo que llamaban libre de metal. Y entonces, claro, al ser libre de metal, yo ya no tengo el problema de ocultar. Entonces me ahorro la capa de opacador. Entonces ya no es tan gruesa mi restauración, es resistente, pero ya no es tan gruesa, ¿verdad? Y de esa manera es un poco más amable con los pacientes. Pero lo ideal sería que no tuviera yo que tener una estructura, sino que el mismo material me diera la estética y la resistencia adecuadas, ¿vale? Entonces, las libres de metal hace 20 o 30 años se caracterizaban acá, en esta parte, predilectos, ¿vale? Y esos tres materiales predilectos duraron más o menos unos 20 años en auge hasta que llegó nuestro famoso circonio. ¿Listo? Y el circonio entonces vino a revolucionar de nuevo la odontología. ¿Por qué? Porque era un material que me servía para todo, o eso creíamos que nos servía entonces para todo, y como tenía una gran resistencia flexural, entonces vamos a utilizarlo para todo. ¿Listo? Entonces vamos a ahondar un poquito en circonio. ¿Me avisan, porfa, si se abrió la presentación de dióxido de circonio? ¿Está abierta? Porque es en enlace, es en hipervínculo. No. No, Sí. no se ve, Andrés, por Ok, hoy. entonces pido disculpas, voy a salir un momentito y voy a abrir la presentación. Perfecto, ahora sí. Ahorita estamos viendo el PowerPoint de sistemas CAD/CAM. Ok, entonces en ese caso tengo que... Ok, me voy a desconectar solo un momentito. Sí, no hay problema. A ver. Ok. Stop sharing. Ahí vamos. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, hablemos un poquito del dióxido de circonio. ¿Por qué? Porque fue el material que estaba en auge, que fue la elección para muchos. Entonces, hablemos un poquito del dióxido de circonio, ¿vale? El dióxido de circonio realmente es un material metaestable, no es un material estable del todo. ¿Por qué? Porque está estabilizado con nitrio, ¿vale? Por eso se le conoce también como YZ o ITZP, es el nombre real de investigación. Este es el nombre del circonio, ¿vale? ITZP, que significa circonio tetragonal policristalino estabilizado con nitrio, ¿vale? Está estabilizado artificialmente el circonio, ¿listo?
¿Qué problema tiene el circonio? El circonio es muy bueno, tiene una resistencia flexural bastante alta, pero cuando es sinterizado y después de sinterizado se retoca con fresa o se arena a una presión demasiado grande, sus cristales se debilitan, ¿vale? Nos dijeron siempre que tenía una característica de detención de la fisura, entonces puedes decir, wow, increíble, un material que hay una fisura, hay una microfractura y el mismo material la trata de sellar. Eso es muy interesante, pero la sella a costa de que los cristales que están alrededor de la microfractura se hinchan y pierden resistencia. Cambia la composición atómica de esos cristales y se debilita el material, ¿vale? Entonces, si yo me excedo y le paso demasiado la fresa, no se debe tocar el circonio una vez sinterizado porque puede llegar a romperse incluso en tus manos. Solo con pasarle la fresa un par de veces, los cristales se hinchan, le hacen presión interna al material y se rompe, ¿vale? Entonces, tenemos ese pequeño problema por un cambio en la disposición atómica de los cristales. Eso es ya cristalografía del circonio. Si quieren ahondar más, hay un artículo, justamente como decía Adriana, publicado en la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica de mi autoría, y también está mi tesis para optar al título de Master of Science, que son 146 páginas hermosas de química y física de la circonia, pero como no lo van a leer, acá se los resumo. Les resumo un poco, ¿vale? Entonces, el tema es que el circonio se debilita. Cuando yo le paso una fresa después de sinterizado, se me va a debilitar porque hay un cambio de fase tetragonal. La organización atómica se desordena y cambia a estado monoclínico, que es una fase más débil del material. ¿Ok? Bien. Entonces, como les decía, es 91, no es 100% circonio, es 91% de óxido de circonio, 5% de óxido de itrio, más otros elementos que están por ahí mezclados siempre, ¿vale? Y ese itrio es el que lo estabiliza. Entonces, siempre se tiene que compensar el volumen, porque los bloques son más grandes y cuando se sinteriza, se va a compactar, ¿vale? Entonces, esto es una micrografía de cómo sale de la fresadora, ¿verdad? Y una vez que yo lo sinterizo, se comprime el material. Por eso normalmente las fresadoras lo fresan más grande para que cuando entre al horno se comprima y adquiera su resistencia flexural final. Y esto era lo que les quería mostrar. El circonio, ¿por qué fue tan famoso? ¿Por qué es tan famoso? Pues porque tiene una resistencia flexural de casi 1000 megapascales. En mis investigaciones en la Universidad Nacional de Colombia, 1210 megapascales. Es altísimo. Para que se hagan una idea, porque esto justamente lo pregunté en una clase de posgrado que dimos hace un par de semanas atrás con Adriana, con Horacio en Ciudad de México, en una clase a posgrado, y les decía, bueno, ¿y cuántos son los megapascales? ¿Sí? Porque yo le puedo decir, doctora, le traigo un material con 1.000.000 de megapascales, o le traigo un material muy bueno con 10 megapascales. ¿Y usted cómo hace para saber qué tan resistente es? Entonces les doy un tip. La resina de fotocurado que utilizamos todos los días en nuestro consultorio tiene más o menos entre 150 a 180 megapascales de resistencia flexural, ¿vale? Así que el circonio, estamos hablando de 1200, es casi 6 o 7 veces la resistencia flexural de una resina, para que se hagan una idea. Entonces, siempre que hablemos de materiales, tengan en la cabeza 150, 180 megapascales es una resina. De ahí ya tengo un punto de comparación. ¿Me siguen? Ok. Entonces, el circonio fue muy famoso, o es muy famoso, porque claro, tiene casi 1000 megapascales, incluso algunos estudios hablan de 1500. En mi investigación propia les decía 1200 megapascales, entonces sí, es muy resistente, pero me da buenos resultados siempre y cuando yo lo maneje bien, ¿ok? Es delicado el circonio. Entonces, si lo toco, lo debilito, ¿vale? Estos son fotos de mi investigación de la Nacional. Aquí están los cristales y vean cómo ya los cristales se hinchan cuando se les pasa fresa, ¿vale? El circonio tiene otro pequeño problema y es la degradación superficial a baja temperatura, ¿ok? La degradación superficial a baja temperatura se da por el agua. Pero no hay problema, en Boca no tenemos agua. Claro que tenemos agua, todo es agua en Boca, ¿vale? Entonces, si yo dejo circonio expuesto en Boca, lo que va a pasar es que el agua va entrando
entre esos granitos que acaban de ver en la fotografía anterior, en esos cristalitos se va metiendo el agua y va dañando los cristales y los va hinchando y los va desprendiendo unos de otros, ¿vale? Y va penetrando la superficie, muy lentamente, pero penetra, ¿ok? Alguna vez algún doctor en una conferencia me dijo, pero doctor, eso, la degradación superficial está demostrado que se produce después de los 40 o 50 grados, entonces, pues, el cuerpo humano está a 36, bueno, y el paciente no se toma una sopita caliente, no se toma un café calientito, tal. Entonces sí tenemos temperaturas un poco más altas en boca. De hecho, normalmente lo que nos bañamos, por ejemplo, en la mañana son unos 45, 50 grados fácilmente, incluso 60, aquellos que les gusta bañarse con agua bien caliente. El café se toma puede ser unos 60, 70 grados, incluso 80 grados, una comida caliente. Así que definitivamente sí hay cambios de temperatura en boca que me pueden afectar, ¿vale? Entonces el circonio no se recomienda dejarlo expuesto, o no recomiendo yo dejarlo expuesto a medio oral completo. Siempre hay que hacerle al menos una capa de glaze, al menos una pequeña capa de glaze de cerámica, que la cerámica, si es totalmente impermeable, no le va a penetrar, ¿vale? Esta es una fotografía real de la tesis doctoral del doctor Michael Tully, que también habla acerca solo del circonio. Y efectivamente vean cómo después de 6 meses, estos son 2 micras, así que tenemos una penetración más o menos de unas 10 o 15 micras a 6 meses. Y vean cómo los cristales se degradan, no están bien los cristales a comparación de los que están acá abajo. Todos estos cristales ya están afectados por el agua. Entonces me vas a decir, Doc, pero es que 15 micritas es nada en 6 meses. Bueno, en un año ya serán 30, en 3 años serán 100. ¿Ok? Y si a eso le pasamos a 10 años, pues ya tendré más o menos unas 300 micras. Y si yo tengo una estructura que es de 0.5, 0.6, pues ya tengo la mitad de la estructura afectada en profundidad y posiblemente tenga un fallo catastrófico del material. ¿Ok? ¿Cómo hizo la industria para solucionar esto? Pues le añadió algo de óxido de circonio, de óxido de aluminio, y con esto el agua penetra más lento, pero siempre penetra. Entonces mi recomendación es siempre poner una capa de glaze a las coronas o las restauraciones que hagan en circonio, póngale una capa de glaze para impermeabilizarlo. ¿Ok? Bien. Otro mito del circonio es que no se llevaba muy bien con la cerámica, que se desprendía. Falso. Aquí vemos una micrografía una fractografía en la cual se puede apreciar que la cerámica se fracturó y quedaron pegotes pegados, adheridos al circonio, y en las partes de cerámica que se desprendieron hay cristales incrustados de circonio en lo que se desprendió. Eso quiere decir que sí tiene una buena adhesión a la cerámica, ¿vale? Entonces tenía yo que hacer siempre una cocción de regeneración o una cocción de limpieza. Entonces tenemos muchos pasos, es un muy buen material, pero definitivamente necesitamos otros materiales. No todo se lo puedo cargar al circonio. No todo en CAD/CAM es circonio. Muchas veces me dicen, cuando yo les digo, yo me especializo en CAD/CAM, me dicen, circonio. No, el circonio tiene más de 36 materiales diferentes y de hecho ahorita son un poco más, ¿vale? Entonces, bien, voy a cortar de nuevo acá para volver a la presentación principal. Si me permiten, por favor. Ok, entonces estábamos por aquí. Y ahí estamos, perfecto. Entonces, hasta aquí entendido el tema de que el circonio fue un gran inicio en toda esta parte de CAD/CAM, pero definitivamente tiene sus bemoles, tiene sus problemas, ¿vale? Y el problema básicamente era la resistencia flexural. Entonces decían, bueno, el circonio sí es un poquito difícil de manejar, pero como tiene tanta resistencia, pues lo aceptamos, ¿no? Porque necesitamos mucha resistencia flexural. Y es que sí, si comparamos con todos los otros materiales de estructura, pues era el rey, el que mayor resistencia flexural tenía, ¿vale? Pero también tiene otro pequeño problemita estético y es la translucidez. La circonia sigue siendo opaca. Doctor, pero hay circonias translúcidas. Sí, yo sé, pero han realmente hecho coronas
translúcida, no es tan translúcido, ¿no? No es un material que realmente yo vea una profundidad de color y un requerimiento estético espectacular como otros materiales, ¿vale? Sigue teniendo cierta opacidad, que lo han hecho un poquillo más translúcido, sí es correcto, pero sigue teniendo cierta opacidad. Entonces, por eso empezamos a buscar nuevos materiales, por eso la industria siempre está buscando nuevos materiales. No es solo el tema de marketing, es que realmente se necesita materiales que sean mejores, que me den mejores características. ¿Listo? Por eso la conferencia se llama De la era del circonio a esta nueva era de estos materiales interesantes que nos presenta esta casa francesa Itena. Bien, ¿hasta ahí entendido? Hasta ahí estamos claros. Si hay alguna pregunta, pueden por el chat escribirles a Adriana o a Horacio o levantar la mano y con gusto. Me encanta que me interrumpan, me encanta que pregunten sobre la marcha, que a veces alguna pregunta queda por ahí suelta y ya después no nos acordamos de preguntar. Así que si es el momento, pregunten todo lo que quieran, ¿vale? Ok, seguimos. Entonces, los materiales de estructura, básicamente nos quedó el circonio, básicamente, porque los de Inceram se dejaron de producir hace algunos años y teníamos circonio. Entonces ahora hablemos de los materiales de blindaje o los materiales ya que me dan la estética real, la estética final. ¿Listo? Entonces aquí también hubo una evolución bastante grande, porque pasamos de la técnica clásica por agregación, que era esta técnica en la cual yo tenía una estructura y manualmente le ponía la cerámica encima, ¿vale? A tecnología CAD/CAM, que a partir de un bloque sólido, de un material sólido, una máquina por sustracción me crea la figura, la restauración que necesita mi paciente y esta va a encajar perfectamente en mi paciente. ¿Listo? Entonces volvemos acá. Si yo tenía una estructura y tenía que opacar, tenía que hacerla muy gruesa. Cuando salieron las estructuras blancas, las estructuras de circonio o las estructuras libres de metal tipo Inceram, pues ya no tenía que preparar tanto, ni agregar tanta cerámica para ocultar, ¿cierto? Pero ahora tenemos unos materiales que son monolíticos y estos materiales monolíticos no necesitan una estructura y eso me da que las preparaciones van a ser mucho más conservadoras y la estética va a ser muy superior. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de material de blindaje es porque tenemos una estructura debajo y cuando hablamos de contorno total o monolíticas es sin estructura. ¿Listo? Y los reyes de esto durante muchos años, durante 15 o 20 años, pues han sido estos tres: la famosa cerámica feldespática, la cerámica enriquecida con leucita y el disilicato de litio, ¿vale? Estos tres materiales pues fueron los que dominaron mucho tiempo y de hecho siguen con muy buenas propiedades, dan muy buenas soluciones para individuales, ¿vale? Para individuales. Y el tema era la resistencia. ¿Listo? Entonces aquí les explico una cosa, porque siempre me dicen, Doc, pero es que yo escuché que estas restauraciones en CAD/CAM se rompían mucho. Bueno, eso depende, ¿vale? ¿Por qué? Les hago un ejemplo. Una baldosa como la que usted puede ver en el piso, ¿vale? Baldosa, azulejo, como le llaman en su país. Si esta baldosa yo la tengo en la mano, en el aire, y la dejo caer al piso, se rompe en 1000 pedazos. Pero ¿qué pasa cuando esa baldosa la cemento en el piso? Pasa un elefante por encima, pasa un camión por encima y no la rompe, ¿vale? ¿Por qué? Porque está cementada y la fuerza se distribuye. Entonces, por supuesto, si yo tengo en crudo, apenas de salir de la máquina, una restauración se me puede romper. Por eso al paciente nunca hay que decirle cuando estoy probando la restauración que muerda, porque la va a romper, porque no tiene todavía la resistencia flexural. Cuando yo cemento una restauración cristalina, una restauración tipo cerámica, pues va a adquirir toda la resistencia flexural, igual que cuando cemento una baldosa en el piso, y entonces el paciente ahí sí puede morder. Y vean cómo el disilicato de litio y el feldespato tienen 185, 145 megapascales, pero cuando yo cemento, esto se me eleva exponencialmente y me llega a 380 y a 360 megapascales. ¿Listo? Entonces, conclusión de esto es que los materiales CAD/CAM van a depender de su resistencia flexural de la cementación. Si usted cementa bien, entonces va a tener un muy buen resultado, una resistencia óptima y el material le va a durar durante muchos años. Si usted no cementa bien,
muy posiblemente va a tener fallas. ¿Listo? Doctor, ¿y qué es cementar bien? Bueno, según este artículo bueno, y hay muchos de hecho, pero este artículo me encanta porque es muy claro, de Andreas Bindel y Werner Murman, en el cual cementaron, esto es BP, es disilicato de litio, Procad es enriquecida con leucita y Mark II es cerámica feldespática. Cementaron con cemento de fosfato de zinc, y es muy variable, es muy variable y la resistencia es muy baja, pero cuando cementaron con cemento resinoso adhesivo, la resistencia de estos materiales se elevó y es más constante. Entonces, estos materiales, de nuevo, dependen su resistencia flexural final de la cementación, de la buena cementación. ¿Y qué es cementar bien? Pues hacerlo con cemento resinoso adhesivo, ¿vale? Entonces siempre vamos a cementar con cemento resinoso adhesivo. Para el feldespato, entonces grabamos con ácido fluorhídrico. Esto seguramente lo deben saber, lo voy a repasar simplemente. Ácido fluorhídrico por 60 segundos, neutralizo con bicarbonato, mezclo bicarbonato con agua y lo neutralizo. Y limpio con ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque está demostrado que partículas del bicarbonato quedan en la corona. Entonces limpio con ácido fosfórico por 20 segunditos, lavo y lo sinanizo. ¿Ok? Y el disilicato, ¿cuál es la diferencia? Que lo debo grabar solamente 25 a 35 segundos máximo. De resto es igual, ¿vale? Es súper importante eso de los tiempos. Y entonces vemos que el tema era resistencia flexural, ¿no? Y siempre se peleaban y todos los artículos que vemos y todo es acerca de la resistencia flexural. Y entonces este tiene más resistencia flexural. No, pero mi material es más resistente y el mío es más resistente. Pero ¿por qué siempre hablamos de resistencia flexural? ¿Acaso no hay otras propiedades que deberíamos tener en cuenta? Entonces, de nuevo, vean el disilicato de litio, el feldespato por aquí abajo, 400 megapascales. Vean acá la resina de fotocurado, 150, 180, 190. Y el circonio, más de 1000. ¿Sí? Y siempre era esa pelea. Entonces, ¿cuánta resistencia requiero realmente? Porque yo le puedo meter 2000, 3000, 5000, pero ¿qué es lo que yo realmente necesito en boca? Bueno, en sector posterior o en sector anterior es diferente, son individuales, son puentes, el paciente tiene o ha tenido parafunción, ¿no? Entonces, hay estudios, estos estudios, entre muchos otros, estos estudios hablan de cuál es la fuerza de mordida real del humano. Y resulta que estos estudios nos dicen que en sector posterior necesitamos 190 megapascales y en sector anterior 175. Entonces yo no necesito 1000, 2000, 5000 de resistencia flexural, ¿vale? Entonces empezamos a pensar si realmente la resistencia flexural lo es todo, ¿sí? Porque te pueden decir siempre, no, es que mi material es más resistente, ya, pero la resistencia flexural de verdad lo es todo, es lo único que yo tengo que tener en cuenta para hacer mi rehabilitación. Entonces, aquí vamos a entrar en un pequeño tema que es las propiedades mecánicas. Yo sé que no es muy llamativo cuando se lo dictan a uno en la universidad y es como que, uy, no, propiedades mecánicas. Bueno, lo vamos a ver súper fácil, solo 3 propiedades mecánicas. ¿Qué es la resistencia flexural de la que siempre hablamos? La resistencia flexural es más fácil explicarla cómo se mide. Entonces, tú pones una barra del material que quieres probar, ¿sí? Con ciertas dimensiones. Normalmente es 2 milímetros de grosor, 3 milímetros de ancho y 2 centímetros de largo. La pones sobre 2 soportes y un pivote que empiece a hacerle presión. Cuando ese pivote empieza a hacer presión hacia abajo, pues el material, cualquiera que sea, se va a microflejar o se va a flejar, por eso es resistencia flexural, se va a flejar y llega a un punto en el que se rompe, ¿vale? Se fleja y se rompe. Y esa es la resistencia flexural. Pero también existe otra propiedad mecánica que es la dureza. Cuando dicen, uy, es que ese material es muy duro. Dureza se refiere a la capacidad que tiene un material para no ser rayado o indentado, ¿sí? Entonces, por eso el diamante es el material más duro. ¿Por qué? Porque usted no lo raya con nada, pero déjelo caer al piso y se le parte en 1000 pedazos, ¿cierto? Entonces, la dureza superficial es la capacidad que tiene un material de resistir superficialmente no ser rayado.
Doc, ¿y eso para qué me sirve saberlo? Porque si su material es muy duro en comparación con el diente natural, lo va a desgastar. Va a ganarle la pelea y va a desgastar su antagonista. ¿Listo? Y tercero, el módulo elástico. El módulo elástico de un material, ¿qué es? Es qué tan flexible es. Acá obviamente estamos hablando de materiales que son muy poco flexibles, pero si tienen al menos un poquitito de flexibilidad, me ayuda a absorber la carga. Cuando un material es muy rígido, toda la carga que yo le ponga encima, toda la va a transmitir hacia abajo. Pero si el material es al menos micro flexible, de la carga solo va a pasar un porcentaje hacia abajo. ¿Me siguen? Entonces, ese es el responsable de que los pacientes nos digan, es que es muy duro, yo siento que muerde, es como morder una piedra, o me está doliendo el antagonista, doctor. Desde que me puso, me está doliendo un poquito cuando muerdo el antagonista. Entonces nosotros empezamos, bájele y baje, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el módulo elástico? Es el comportamiento cuando se es sometido a tensiones ese material, ¿vale? Entonces, yo tomo un material, le pongo una fuerza y lo empiezo a estirar, ¿listo? Ese material yo lo trato de estirar y cuando lo suelto recupera su forma. Ese es el comportamiento elástico. ¿Listo? Elástico. Cuando yo lo estiro y ya lo deformé y ya lo suelto y no vuelve a su forma original, ese es el comportamiento plástico. Y cuando lo sigo estirando y se rompe, entonces llega a su punto de ruptura. ¿Qué es el módulo elástico? Es toda el área bajo la curva. ¿Listo? Es toda esta área que quedó bajo la curva. Les explico, si un material es muy elástico, entonces esta curva va a ser muy plana y muy grande y eso va a ser inmenso y se me sale de la pantalla, ¿sí? Porque es muy elástico el material. Pero si el material es muy rígido, entonces esta curva se va de una hacia arriba, se rompe y es muy chiquitita. Entonces es poco elástico el material. ¿Me siguen? Así es como se mide. Entonces, si yo me voy a ver el circonio, porque de nuevo, de la era del circonio a los nuevos materiales, si yo me voy a ver, la dureza superficial es de 12 y el módulo elástico es de 220 gigapascales. Si vemos los valores del esmalte, la dureza del esmalte es de 3 a 6. Esto es entre 2 y 4 veces, la dureza del circonio es entre 2 y 4 veces la dureza del esmalte dental. Y el módulo elástico es el doble del esmalte. Es un material muy rígido y muy duro superficialmente. ¿Me siguen? ¿Me siguen por qué la industria sigue buscando nuevos materiales que sean más amables, que estén más en este lado y la resistencia flexural no lo es todo? ¿Listo? Bien. Entonces empezamos desde hace unos años con las casas comerciales, con investigación, a buscar materiales multicaracterísticos, ¿vale? ¿Y qué quiere decir multicaracterísticos? Pues que no solo sean muy resistentes, sino que tengan una dureza superficial muy parecida a la del esmalte para que no lo desgaste y un módulo elástico adecuado, similar al diente natural, similar a la dentina, idealmente, ¿para qué? Para que me absorba fuerzas, absorba cargas. ¿Listo? Y entonces estábamos acá y vean todos los materiales que salieron nuevos en los últimos años. Hay silicatos de litio reforzados con circonio, hay resinas reforzadas con cerámica, hay cerámicas híbridas de matriz dual, hay cerámicas híbridas propiamente dichas. Es decir, la industria empezó a entender que para yo tener un material multicaracterístico tengo que empezar a mezclar. Tengo que empezar a mezclar materiales y buscar lo mejor de cada uno. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos entrando ya en materia, ¿vale? Hacia los nuevos materiales que están saliendo. Y vamos a hablar entonces de materiales híbridos o cerámicas híbridas. ¿Qué son las cerámicas híbridas? Son básicamente materiales que para entenderlos tenemos que ver que tienen dos fases, ¿ok? Dos fases. ¿Qué quiere decir eso? Dos componentes, dos compuestos mezclados. Entonces, para entenderlo más fácil, hagan de cuenta el agua y el aceite, ¿sí? El agua y el aceite no se unen, no se mezclan, pero ¿qué pasa si yo tomo una cucharita, la pongo y revuelvo ese vaso? Pues se me forma una emulsión, ¿cierto? En la cual tengo una fase continua, que en este caso sería el agua, ¿sí? Es continua, y tengo una fase dispersa, o sea, tengo como bolitas metidas ahí de aceite. Entonces, la fase continua en este caso sería el agua, y la fase dispersa sería el aceite. Pero yo puedo tener una emulsión de aceite en agua o de agua en aceite. ¿Doc, no será lo mismo? No.
porque esta emulsión de aceite en agua es como esa sopita, ese caldo muy rico que te tomas, ¿cierto? Que es agua y tiene esos pequeños puntitos de aceite, de grasa, y que es muy rico. Pero por el otro lado, haz de cuenta que esto es una sartén con aceite. ¿Y qué pasa si usted le echa una gotita de agua a una sartén con aceite caliente? ¿Sí? Explota. Entonces, el comportamiento del material va a ser supremamente diferente si yo cambio las proporciones de mi fase continua y mi fase dispersa. ¿Me siguen? Si yo tengo más agua que aceite, se me comporta de una manera, y si tengo más aceite que agua, se me comporta de otra manera totalmente diferente. Por eso las proporciones son muy delicadas. Con que usted le cambie un 2, un 3%, ya le empieza a cambiar el material. ¿Listo? Entonces, cambiemos el agua y el aceite por lo que componen estos nuevos materiales. Uno es la matriz polimérica, que son UTMA, TECMA, BIS-GMA, es decir, resina, polímeros, resina. Y por el otro lado tenemos óxido de sílice, óxido de aluminio, potasio, que es leucita, óxido de circonio en pequeñas proporciones, es decir, cerámica, básicamente, cerámica feldespática en su composición. ¿Listo? Entonces, ese sería mi agua y mi aceite, cerámica y resina. ¿Listo? Pero lo que me interesa es la proporción. Entonces, hace unos años lanza 3M el lava, y el lava tenía un 20% de polímero en peso y una fase dispersa de 80% de matriz cerámica, ¿vale? Al año siguiente, Vita lanza Enamic, y el Enamic tenía un 14% de matriz polimérica y un 86% de matriz cerámica en peso, siendo la matriz cerámica la fase continua, ¿vale? Y son materiales enfocados ¿a qué? A que absorban carga. ¿Listo? Y entonces entramos a la era de Itena. Itena lanza, y esto les quiero mostrar un poco y también en comparación con estos otros materiales que salieron hace unos años, de cuál es la innovación que tienen los materiales Itena. Itena, hoy vamos a ver dos materiales de Itena para CAD/CAM. El primero de ellos es el Numeris HC. HC es por cerámica híbrida. ¿Listo? Y entonces el Numeris HC viene en bloques y viene en disco también. ¿Ok? Viene en bloques y viene en disco. Estos bloques son universales. Tienen el vástago universal. No sé si me ven acá en la pantalla. Tienen el vástago universal que tienen una muesca acá. Entonces sirven para prácticamente todos los sistemas maquinados hoy en día, porque ya esto es estándar, ya es universal. Y los discos igual. Este disco que tenemos acá, del cual hemos hecho algunas pruebas también allá en México, este disco tiene también un diámetro estándar de 98 milímetros y tiene una altura de 16. ¿Listo? Entonces viene tanto para fresadoras de discos como para fresadoras de bloques. Entonces el Numeris HC tiene una fase continua polimérica de 25% y una fase de matriz de cerámica del 75%. ¿Por qué esta proporción? Ya lo vamos a ver. En peso, esta proporción es diferente al lava, al CeraSmart o a los bloques HC de Shofu. ¿Por qué? Porque buscaron dar exactamente con un módulo elástico adecuado para el diente. ¿Listo? Entonces, la resistencia flexural de este material del Numeris HC es de 210 megapascales. Entonces me vas a decir, Doc, ¿pero cómo así? Sí, 210 megapascales y tenemos materiales de 400 y de 1000. Bueno, lo que pasa es que esos materiales son quebradizos, no me absorben carga. La dureza superficial del Numeris HC es de 0.83 gigapascales, es decir, es mucho más suave para la masticación que otros materiales. No se siente tan duro a la masticación. De hecho, hay un estudio, me pareció súper interesante, en el cual le preguntaron a los pacientes con cuál se sentía más cómodo. Y el 80% de los pacientes dijeron que se sentían más cómodos con el Numeris HC porque se lo sentían más natural, mientras que otros materiales lo sentían muy duro a la mordida. Y segundo, el módulo elástico es de 12, ¿vale? La dentina está más o menos entre 15 y 30 de módulo elástico,
Así que este material es un poquito más flexible que la dentina. ¿Para qué me sirve eso? Para que absorba cargas. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo compenso que no tengo una gran resistencia flexural como un circonio, pero sí me voy con una dureza súper baja para que no me desgaste el antagonista y un módulo elástico muy amable con los tejidos periodontales cuando hago oclusión. ¿Me siguen? Bien. Estudios, tenemos muchos estudios ya que se están publicando, incluso hay premios de innovación de este material. La mayoría, recuerden que es una casa francesa, así que la mayoría de protocolos y la mayoría de literatura en este momento está en francés, pero ya se están haciendo estudios tanto en inglés como en español. De hecho, aquí en Ecuador vamos a hacer un par de investigaciones con un par de universidades para sacar ya artículos y publicarlos en Cielo, y otros que sé que se están haciendo para que sean publicados en PubMed. Entonces, están los protocolos, ya están en revistas, reportes de casos, se fresa muy rápido. Es un material que también me ayuda mucho a que se fresa, es suave para fresar, entonces la fresadora no sufre, las fresas no sufren tanto y vamos a tener un fresado mucho más rápido. Y me van a durar más las fresas, eso es importante para los que tenemos CAD/CAM, que nos duren más las fresas, es muy, muy importante. Y estéticamente pues es bastante bueno, bastante aceptable, más aún si lo puedo personalizar, ¿vale? Ya vamos a ver el tema de personalización. Entonces, en resistencia flexural a 3 puntos, que fue el experimento que vimos hace un rato, tengo un poco más de resistencia que el lava, ¿listo? Tengo mejor resistencia que el lava en resistencia flexural. En resistencia a la compresión, que es algo que se le criticó mucho al lava, resistencia a la compresión pues es básicamente lo mismo en el experimento, solo que se aplasta el material para ver cuánto resiste. Entonces se le criticó mucho al lava en su tiempo que podía tener fracturas porque no aguantaba la presión de la mordida. Entonces el Numeris HC de Itena elevó la resistencia a la compresión comparado con el lava para evitar justamente esos problemas que tenía este material hace un tiempo. Entonces lo mejoró. Aparte, la dureza de la superficie no es que sea súper blando. De hecho, es un poquito más resistente en su superficie que los bloques HC de Shofu y los Cerasmart de GC. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, es amable, no me desgasta mi antagonista, pero tampoco se va a dejar desgastar tan fácil, porque podrías decir, bueno, pero si yo lo pongo, mi antagonista lo va a desgastar muy rápido. No, realmente no lo va a desgastar muy rápido, va a tener un buen desempeño en boca. Y adicional a esto, el desgaste por atrición, pues también es uno de los más elevados. Y justamente lo que les decía ahorita, no se me va a desgastar tan fácil como otros materiales. ¿Listo? Y lo más importante, que me pareció lo más importante y que me pareció súper atractivo de este material y de verdad me llamó mucho la atención cuando lo conocí, es esto. La fuerza de unión, no solo a los cementos de Itena que recomienda la marca francesa, el Total Ceram y el Total Sem, sino a otros, a Multilink, por ejemplo, y a Relix o RelyX. Es el que mejor adhesión tiene con diferentes cementos. Y recuerden que unas diapositivas atrás, hace apenas unos minutos, les dije una frase que era: la resistencia flexural de estos materiales dependen directamente de la cementación. Entonces yo tengo un material que tiene muy buenas características, me absorbe la carga, es muy amable con los tejidos de boca y aparte se me adhiere muy bien, no solo con el cemento de Itena, sino con Multilink de Ivoclar, con Relix o RelyX de 3M, así que tengo una seguridad y una tranquilidad también que se me va a adherir muy bien y eso me va a dar una muy buena resistencia, unas muy buenas propiedades mecánicas una vez cementado. ¿Me siguen? Entonces, es muy interesante este material. Este material está básicamente hecho para coronas, incrustaciones y carillas individuales siempre. En bloques tenemos los colores A1, A2, A3, A3.5, B3 y enamel. El enamel no es que sea más blanco, simplemente es un poco más translúcido porque es menos saturado, ¿vale? Para que yo, por ejemplo, en carillas, por su grosor, en un grosor bien delgado de 0.5, pueda jugar con el color de base de mi muñón, el color de base dental. ¿Por qué me conviene esto? Porque si yo pongo una carilla suficientemente delgada de 0.5, 0.4 y se me trasluce
el color dental y tengo un buen sustrato, posiblemente yo no necesito maquillar. Les ha pasado que ponen una carilla y al hacer la prueba, solo con la translucidez, con el color de fondo que se me trasluce, ya no tengo que maquillar porque se ve perfecto, más blanco a nivel incisal, un poquito más amarillito a nivel gingival y entonces no tengo que maquillarlo. Es para jugar un poco con la estética, este enamel, ¿vale? En discos, si no estoy mal, estamos en colores A2, A3, A35, B3 y el enamel, que es muy similar al A1, solo que tiene un poquillo más de esa pequeña translucidez que les digo para jugar con el fondo, ¿vale? Bien. Doctor, ¿y se puede personalizar? Claro que se puede personalizar. ¿Qué recomienda Itena? Itena dice, usted puede brillarlo, simplemente sale del CAD/CAM y lo brilla, ¿sí? Si usted lo pone, ve que el color está bien, ok, no tengo que hacerle maquillaje, simplemente brillo y cemento, ¿listo? Pero si lo quiero maquillar, puedo utilizar cualquier sistema de tintes que tengan de base acetona. Entonces le puedo utilizar el OptiGlaze puedo utilizar el OptiGlaze de GC, puedo utilizar los tintes Accent Vita LC, puedo utilizar diferentes marcas, ¿vale? Itena no tiene un sistema propio de maquillajes, pero es compatible con, según el catálogo, con cualquier sistema fotopolimerizable, ojo con esto, fotopolimerizable de tintes basados en acetona. No se puede meter al horno. Estos bloques no son para meter al horno porque tienen una fase polimérica que obviamente si yo lo meto al horno se quema. Entonces los tintes son fotocurables, ¿vale? Para la cementación, si se dan cuenta, pues es igualita a la cerámica feldespática. Grabo con ácido fluorhídrico 60 segundos, neutralizo con bicarbonato, le limpio el exceso de bicarbonato con ácido fosfórico por 20 segunditos y le pongo silano. Nada más. Eso es lo único que tengo que hacerle a mi restauración, ¿vale? Y en el diente, ¿qué tengo que hacer? En el diente depende, ojo, depende, porque aquí se cometen muchos errores. Tengo una buena cámara intraoral y me captó perfecto, tengo una buena fresadora, un buen software, está perfecto, adaptó, divino, el color me dio, está todo perfecto. Y en el momento de la cementación, si fallo la cementación, voy a tener una falla catastrófica del material. ¿Por qué? De nuevo, porque estos materiales, todos estos materiales CAD/CAM que hemos visto, dependen su resistencia flexural de la cementación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la cementación. Entonces, usted tiene que ver qué cemento utiliza, ¿vale? Este cemento, el Total Sem y el Total Ceram, son autograbadores y autoadhesivos. No tienes que hacer nada. Mi recomendación, si usted quiere, es hacer un pequeño grabado ácido en el diente por 5 segundos nada más. Esos 5 segundos, ¿para qué es? Para quitar cualquier impureza, de pronto grasa, de pronto saliva, alguna impureza que tenga, limpiar simplemente la superficie. No estamos grabando realmente, estamos limpiando la superficie, 5 segunditos y lavo enseguida, ¿vale? Y como es autograbador y autoadhesivo, simplemente cargo mi restauración, que ya está con el proceso que vimos antes, con el silano, y cemento, nada más. 2 segunditos de lámpara para quitar los excesos y mi fotocurado final, nada más, ¿vale? Doctor, pero si yo no utilizo ese, ok, tienes que mirar las instrucciones de tu cemento, porque hay cementos que necesitan que grabes y no necesitan ácido, necesita que grabes y no necesitan adhesivo, porque son autoadhesivos, pero no son autograbadores. Entonces sí tienes que grabar 15 segundos y no necesita adhesivo. Hay otros cementos que necesitan grabado y necesitan adhesivo, y ahí sí el cemento. Hay otros cementos que no necesitan grabado porque el adhesivo es autograbador. Entonces, tú tienes que ver muy bien las instrucciones del fabricante. Para simplificar, pues la verdad es que Total Sem y Total Ceram, pues te simplifica mucho la vida porque es autograbador y autoadhesivo. Entonces, no tienes que hacer prácticamente nada en el diente. Opcional, mi recomendación, sí, una pequeña grabadita de 5 segundos para limpiar el muñón. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. No sé si hay alguna pregunta con respecto a Numeris HC para pasar a Numeris GF, que esto es algo súper interesante, propio y único de Itena Clinical.
No sé si Adrianita tenemos alguna pregunta, Horacio, ¿tenemos alguna pregunta? Por mi parte no, Andrés, súper bien explicado. Ahí invito a los participantes a que lo pongan en el chat. Claro que sí. Acumulamos las preguntas y si quieren hacemos una ronda al final de respuestas. Bueno, seguimos entonces y vamos a hablar ahora de Numeris GF. Y esto de GF es por fibra de vidrio, ¿ya? Es un material único, exclusivo de Itena, está patentado y es la única casa comercial que lo tiene. Y me parece supremamente interesante. Estuvimos de hecho hablando con el doctor Kogan en México, que es también un experto en esta parte de retención intrarradicular y pues quedaba bastante asombrado con el concepto que tiene este bloque. Entonces, también viene en bloques y viene también en discos. Aquí tenemos el disco y también viene en bloques. Lo interesante de este material, lo realmente interesante de este material es el desarrollo que ha tenido. Durante muchos años, Itena ha venido desarrollando el área de retención intrarradicular en diferentes materiales, con diferentes innovaciones. Y lo último que tenemos ahora es el Numeris GF, que es de fibra de vidrio. ¿Cómo lo hace? El Numeris GF también es híbrida, también es un material híbrido, el cual tiene una fase continua de resina epóxica y una fase dispersa de fibra de vidrio. Sí, sí. Entonces, este material lo ejemplifico y le hago una analogía como un paquete de espaguetis, ¿vale? Un paquete de fideos, espaguetis de pasta, a los que nos gusta la pasta. Antes de cocinarla cruda, estas varitas de espagueti se pueden partir muy fácil, ¿verdad? Se fracturan muy fácil si yo las trato de romper. ¿Qué pasa si yo cojo varias piezas de esta pasta desordenadas y les comprimo? Pues se rompen muy fácilmente. Pero ¿qué pasa si yo cojo todo el paquete de espaguetis, lo pongo en la misma dirección y trato de partirlo? No es muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza, así como dicen, la unión hace la fuerza. Entonces, al estar estas fibras en la misma dirección, su resistencia flexural se eleva exponencialmente. Y eso es exactamente lo que Itena Clinical quiso hacer con este material. Las fibras de vidrio no están desordenadas, las fibras de vidrio están en la misma dirección. Y al estar en la misma dirección es como un paquete de espaguetis muy, muy, muy resistente, atado con resina epóxica. ¿Listo? Entonces me da una resistencia flexural de 990, casi 1000 megapascales de resistencia flexural, pero un módulo elástico de 23.8. ¿Se acuerdan que les dije que la dentina tenía un módulo elástico entre 15 y 30? Pues 23.8 está exactamente en la mitad. Así que lo que hizo Itena fue compararse con todos los demás materiales, buscar el módulo elástico de la dentina humana, y poner su material en proporción exactamente en la mitad, en 23.8. ¿Vale? Entonces, tengo un material que, claro, va a estar dentro del conducto y va a tener un comportamiento extremadamente similar a la dentina natural. Y la otra ventaja que tengo es que es anatomizable. ¿Qué quiere decir anatomizable? Que va a tomar la forma no solo interna del canal, sino que el muñón me va a quedar ya preparado. No tengo que hacer absolutamente nada más. Entonces, de este material hay mucha literatura, también mucha en francés, pero también hay mucha en inglés. Para el escaneo depende del sistema de escaneo que utilices. Para Exocad, por ejemplo, hay unos postes específicos, unos scan bodies, que son estos. Estos scan bodies entran en el conducto y el CAD-CAM identifica la forma e identifica la profundidad del conducto. Entonces te hace el perno, te hace la forma intraradicular. O la otra opción es que tengas una cámara de
de amplio campo focal, como una PrimeScan, por ejemplo, de Dentsply, que tiene un campo focal de 2 centímetros. Entonces la escaneas y te va a escanear hasta el fondo del conducto, ¿vale? Hay diferentes formas de escaneo. ¿Cuál es la idea? Que se haga no solo, como están viendo acá, no solo la forma interna del conducto, sino que salga también de una vez el muñón en una sola estructura. Y ese muñón, obviamente, cumpliendo con el efecto Ferrul y teniendo un módulo elástico muy similar a la dentina, pues me va a dar una seguridad absoluta en la colocación de retenedores intrarradiculares. Literatura hay bastante, hay reportes de casos, hay reportes de investigación. Estos son los scan bodies que les decía. Estos de acá, diferentes marcas, tienen que ver en su CAD-CAM cuáles son los scan bodies que tiene su CAD-CAM o su software que identifica para conductos. Y una vez que identifica con este scan body, pues ya el sistema puede llegar a diseñar con el muñón. Y la idea es que salga completo, no solo la parte intrarradicular, sino el muñón también, y tengamos una restauración prácticamente lista para recibir una corona. ¿Listo? Bien. Esta es la idea entonces de este material, que salga la parte intrarradicular y también el muñón, la reconstrucción del muñón con efecto Ferrul para evitar estallidos radiculares. ¿Listo? Literatura la podemos solicitar, no hay ningún problema, yo les puedo mandar, también la tiene Adriana, les puede enviar literatura, hay mucho, muchos casos resueltos, y como el material es blanco, pues estéticamente también es muy favorable para una restauración que vaya a poner sobre él, no se me va a traslucir ningún tipo de metal, y lo voy a tener obviamente mucho más rápido que mandar a colar un perno, porque en este momento la única opción que tenemos para tenerlos así personalizados, pues es un perno colado metálico o de pronto en algún otro material, pero no tienen estas características tan similares a la dentina, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea del material? Que todas las fibras, como les hacía el ejemplo del espagueti, todas estas fibras estén paralelas. Entonces, los bloques tienen una marca que te dice cuál es la dirección de las fibras, ¿vale? Para que posiciones en el CAD-CAM, en el software, antes de fresar, posicionas el perno dentro del bloque en esa dirección, y de esa manera voy a tener la mayor resistencia flexural. En los discos, el orden de las fibras siempre va en este sentido, siempre va vertical, por tanto, los pernos tienen que estar siempre verticales, ¿vale? Que lo veíamos también en una fotito atrás, que siempre está recto, paradito el perno en relación al disco, ¿vale? Y de esa manera voy a tener toda la resistencia flexural de este material. Ahora, para finalizar, pues obviamente la cementación. La cementación en este caso sí es un poquito delicada, sí hay que seguir un protocolo muy específico, que es lo que recomienda la casa comercial. Sé que están haciendo investigación para ver otros cementos, pero el que mejor resultado les ha dado es este protocolo que les voy a mostrar, ¿vale? Por tanto, siempre debemos seguir las indicaciones, y no solo en Itena, sino en todos los materiales, todas las casas comerciales que nos den indicaciones. La idea siempre es seguir, y si te recomienda cementar con un cemento específico y en un protocolo específico, háganlo, no hagan pruebas. ¿Por qué? Porque la fábrica ya hizo todas las pruebas para que usted no tenga que hacerlas, ¿ok? Entonces, ¿cómo recomienda Itena Clinical la cementación de estos pernos? Entonces, primero, recomiendan limpiar con alcohol. Vamos a limpiarlo con alcohol. Puedes en un DAPEN dejarlo en alcohol 5 minutos. Lo sacas, le secas y vamos a poner silano. Vamos a poner una capa de silano por 20 segundos. Si el silano tiene MDP, mucho mejor. Ponemos silano, dejamos que se evapore. Eso en 20 segundos se evapora. Vamos a poner una capita de primer A. Evapora. Una capita de primer B, y como digo yo, por si acaso, la segunda capa de primer B. Y fotocuro. Eso es todo lo que le tengo que hacer al perno, ¿vale? Eso es todo. En el diente, ojo, en el diente cambia un poquito el protocolo. Entonces, en el diente voy a grabar el conducto 10 segunditos con
ácido fosfórico con el ácido azulito, recomendación pues Dento Edge de Itena Clinical, y lavo con suero fisiológico, con una jeringuita lavo y riego el conducto bien con suero fisiológico. Seco sin desecar, obviamente con puntitas de papel, y aquí es donde cambia. Vamos a ponerle el primer A, 15 segunditos, aireo, y mezclo el primer B con el activador, ¿vale? En un pocito o en un dapen mezclo, y eso le voy a poner una capita, otra capita y fotocuro 20 segundos, ¿listo? Siempre hay que retirar excesos, entonces yo lo que hago es, pongo esta capa, saco y limpio el brush en el guante, ¿vale? Hasta que queda seco. Vuelvo y meto en el conducto para sacar el exceso, para que no me quede demasiado primer dentro del conducto y me pueda afectar la cementación. Entonces siempre hay que retirar exceso, retiro muy bien, espero unos 20 segundos, puedo airear un poquito, hago lo mismo en la segunda capa y fotocuro. ¿Listo? Una vez que tengo el tratamiento del perno y el tratamiento del conducto, pues si tengo mi cemento Total Ceram, que es el recomendado para esto, simplemente cargo con la punta. Recuerden que siempre para cementación de pernos, la recomendación es con punta de endodoncia desde el fondo. Esto es para todos los pernos, no importa la marca, siempre hay que hacerlo así. Metemos la punta en el conducto, empezamos a bombear el material, el cemento, y vamos sacando la punta a medida que va bombeando el cemento sin sacar la punta del cemento. ¿Me siguen? Para que no se generen burbujas. Lo voy sacando hasta que se rellena el conducto, pongo mi perno, fotocuro 2 segunditos para quitar excesos, hago mi fotocurado final. ¿Listo? Entonces, esta es una muy buena opción para poder hacer pernos personalizados. Recuerden que siempre hablamos obviamente de Total Ceram, que es un verdadero todo en uno, un autograbador autoadhesivo, por eso es un poco más sencilla la cementación con el Total Ceram. Ojalá algún día lleguemos a esto, ¿no? A los materiales realmente multicaracterísticos. Esto es una foto de, bueno, no realmente una foto, es una reconstrucción digital del comportamiento de dureza y módulo elástico del esmalte natural. El esmalte natural en la cúspide funcional es más duro en su superficie y se va haciendo menos duro hacia la dentina. Igual es menos elástico hacia la cúspide funcional y es un poco más elástico hacia la dentina. Definitivamente el Diosito nos puso una muy buena herramienta para comer, para poder morder. Pero estos nuevos materiales, como ven, se están acercando cada vez más a esto, ¿no? A que se parezcan más al esmalte. Ojalá, yo creo que pronto vamos a llegar a este tipo de materiales que se comporten de una manera idéntica al esmalte, pero lo que tenemos hoy en día con Itena Clinical, con Numeris HC y GF, pues es espectacular por todos los datos que les he dado, ¿vale? Entonces, de la era del circonio a la era de Itena con Numeris GF y con Numeris HC, esto es todo de mi parte. Ha sido realmente un gusto estar con ustedes y pues si hay preguntas, soy todo oídos a ustedes, ¿vale? Adri, Gracias, Horacio. Gracias, Andresito, por la intervención. Creo que fue muy interesante la conferencia, la plática, como dirían en México. La plática, como dicen en México. Sí. Uh-huh. Muchas gracias. Creo que esto nos abre obviamente un espectro muy grande de oportunidad en cuanto a lo que podemos ofrecer en laboratorios, todo lo que es la parte ya, digamos, de consumible que tenemos hoy día como GF y HC, que son dos productos que, si bien lo podemos ver, son integrados, son complementarios el uno al otro, no se trabaja unificado. Sin embargo, HC podemos hacer otra diversidad de cosas también. Entonces los invito a que obviamente conozcamos más del material, y cualquier pregunta con los vendedores de Ortodigital, con Horacio, pueden en México. Para los otros clientes que están conectados de otros países, también igualmente estamos haciendo toda la parte de apertura de operación con distribución. Entonces, muchas gracias. Gracias, Horacio, también por abrirnos la plataforma con Ortodigital y hacer también esta realidad este evento. Creo que queda grabada
la conferencia para poderla también compartir a otros clientes que nos están pidiendo y pues no, creo que seguimos acá en el camino de seguir trabajando y dando a conocer estos dos materiales tan interesantes para el mercado. Sí, perfecto. Bueno, Muchas gracias, Andrés. hay una pregunta por acá que me hacen, justamente, ¿cuáles son los grosores mínimos del Numeris HC? Muy, muy buena pregunta. Para coronas e incrustaciones, 1.5 milímetros, valor mínimo, 1.5 milímetros para coronas e incrustaciones. Para carillas, se puede hasta 0.4, se recomienda 0.5, ¿vale? Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Los participantes. Ok, parece que no. Para las personas de México, nosotros tenemos bastante stock de los bloques y estamos por pedir stock de los discos HC, de cerámica híbrida. Entonces, cuenten con que vamos a tener stock suficiente siempre aquí en México, en nuestras oficinas de Guadalajara y de la Ciudad de México para pues, las necesidades del día a día, ¿no? De sus clínicas o laboratorios. A ver, parece que hay una pregunta más Sí. de Daniel Kawasaki. Andrés, ¿la ves? Sí. No, pero dímela, porfa. Dice Daniel, ¿el tipo de preparación puede ser hombro, chamfer o filo de cuchillo? Idealmente yo siempre para coronas e incrustaciones siempre voy a recomendar un chamfercito pesado o de hecho un hombro, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos materiales siempre requieren, y de hecho aplica para todo, para feldespato, para disilicato, un hombro en el cual apoyarse y distribuir la fuerza. Hay protocolos obviamente BOPT que hablan de las preparaciones justamente en filo de cuchillo, pero realmente yo en mi clínica siempre hacemos un chamfer pesado o un hombro en donde se asiente la restauración. Me ha dado muy buen resultado. Por ahora no lo he cambiado. Sé que también hay una tendencia a hacer filos de cuchillo. No veo ninguna contraindicación de hacerlos, pero si me preguntas a mí, digamos desde mi parte clínica, sí recomiendo hacer un hombro como tal, una línea terminal bien definida y eso me va a dar mejor soporte. Perfecto, Andrés. Muy bien. Excelente. ¿Más preguntas? Sí. No, creo que no hay más, Horacio, perdón. Estaba respondiendo la misma persona que estaba preguntando. Ya, perfecto. Entonces, Perfecto. Andrés, un si abrazo. me permiten despedir Sí, adelante, Andrés. la presentación con dos cosas bien bonitas. Hoy es mi cumpleaños, así que aquí que estoy de celebración. Wow. Y qué mejor celebración que hacerlo pues trabajando y con tanta gente de Latinoamérica y haciendo lo que más me gusta, que es dictando conferencias y hablando con más colegas. Una dedicatoria súper especial, una dedicatoria de esta conferencia dedicada pues a mi prometida, que nos comprometimos hace unos días, ¿no? En un viaje que como no podía hacer de otra manera, pues en Francia, que Itena es francesa, así que estuvimos por allí. Y decirles que la odontología es un universo gigante, gigante. Y basta con enfocarse un poco para empezar a ver las cosas mejor. Y cuando te enfocas, puedes tener un universo muy grande, pero busca una parte pequeña, algo que te guste y profundiza en ello. Y cuando estés en esa parte, profundiza un poco más y un poco más y un poco más hasta que llegues a realmente el conocimiento. Para todos aquellos que estén estudiando, para todos aquellos que quieran estudiar, hay que seguir y seguir y seguir profundizando siempre. Mi nombre es Andrés Gómez, ha sido un gusto estar acá con ustedes y que en sus restauraciones y en su odontología y en sus pacientes siempre dejen huella. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo hasta Ecuador y por allá también, Adriana, un abrazo hasta Colombia. Gracias, Horacio. Un feliz cumpleaños, Andrés. Que la pases bien. No, ya, este es mi regalo de cumpleaños. Estar con todos ustedes es lo mejor.
Gracias. Saludos.